Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Iván Olasco, pastor de la iglesia Calvary Chapel Puebla, y me da mucho gusto poder estar con ustedes este día viernes. Como cada viernes, poder estudiar la palabra. Vamos a continuar nuestro estudio, que venimos llevando a nuestro estudio en el libro de Lucas. El día de hoy vamos a estar en el capítulo 4 del libro de Lucas. Pues vamos a orar para comenzar, ¿sale? Padre, te damos muchas gracias por este tiempo, por la oportunidad de leer tu palabra. Te rogamos que guíes nuestros pasos, que guíes nuestro entendimiento y que el día de hoy podamos estar abiertos y listos para lo que tienes para nosotros. Bendito eres. Amén. Bueno, pues vamos a estar en el capítulo 4, como les decía, el capítulo 4 del libro de Lucas. Y es un libro, es un capítulo bastante interesante porque nos muestra una parte que en muchas ocasiones llegamos a olvidar acerca de Jesucristo. Y es que a pesar de tener toda la naturaleza divina, Él también fue tentado como cualquier ser humano, pero nos dice el libro de Hebreos que sin pecado. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Vamos a hablar de las tentaciones, vamos a hablar de lo que a veces Satanás llega a hacer o a utilizar para tentar a los hijos de Dios. Entonces, comenzamos con el versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Entonces, si te acuerdas, la semana antepasada estuvimos hablando acerca del bautizo o del bautismo de Jesucristo. Entonces estaba en el Jordán, cerca del Jordán, y entonces dice que lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y esta es una de las primeras pausas que quiero que hagamos aquí, porque siempre vamos a notar que los grandes hombres y mujeres de la Biblia, antes de llevar a cabo la tarea que Dios había preparado para ellos, son atravesados por un tiempo en el desierto, por un tiempo de pruebas. Y lo podemos ver con todos, básicamente todos los personajes importantes de la Biblia. Y Jesucristo no es la excepción. Ahora quiero que notes algo que nos dice este versículo. Dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. Entonces, este lugar en el que él iba a ser probado, en el que su carácter, su ministerio iba a ser probado, fue llevado y guiado y dirigido por el Espíritu Santo. Tenemos la tendencia pues eso es algo bastante humano, de aceptar todo lo bueno y abrazarlo y rechazar todo lo malo, ¿no? Y vemos las circunstancias difíciles de la vida como algo a evitar a cualquier manera, ¿no? E incluso aquellos que tienen una relación con Dios, pasa algo malo y no, Dios, ¿por qué? Quítamelo. Pero a veces es difícil y es difícil poder verlo desde esta perspectiva, que son tiempos que en muchas ocasiones somos guiados por el Espíritu Santo a pasarlos, porque van a obtener o porque van a producir en nosotros algo bueno, algo que va a tener un peso de gloria. Dice la Biblia que a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito hemos sido llamados, todas las cosas nos ayudan a bien. Ahora, todo nos ayuda a bien, está hablando de esto, no únicamente de los momentos felices, porque si somos sinceros, ¿cuántos hemos aprendido algo trascendente de los momentos felices? Generalmente son de los momentos complicados en donde nosotros aprendemos más, se forja nuestro carácter, es probada nuestra fe y nos damos cuenta en dónde estamos parados. Y estos momentos son momentos en los que nosotros aprendemos. Entonces, querido amigo, amiga, si tú el día de hoy estás pasando un momento como este, te animaría a que sí, puedas pedirle a Dios que te ayude a pasarlo, pero que sobre todo te dé el entendimiento de qué es lo que quiere que tú aprendas, cuál es el aprendizaje, cuál es lo que Él quiere o tiene preparado para ti. Entonces, Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Entonces aquí nos dice que específicamente quien tentaba a Jesucristo era el diablo. Y aquí dice que por 40 días.
Entonces, estas tentaciones que vamos a ver el día de hoy, o que nos describe el capítulo 4 de Lucas, son solo algunas, probablemente, de las muchas con las cuales el diablo lo tentó, probablemente. Pero dice que por 40 días y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces, aquí vemos algo. Jesucristo tenía hambre, como cualquier persona, ¿no? Hay una corriente de pensamiento que el día de hoy no es tan, no anda en todas partes, pero durante varios siglos fue algo bastante como preeminente, y era esta idea en la que Jesucristo era realmente como un espíritu y que realmente Él no estuvo como carne y sangre aquí, sino que fue un espíritu todo el tiempo. Bueno, eso es obviamente una mentira, no tiene ninguna base bíblica, pero no tiene ninguna base bíblica y como les decía, aquí la palabra de Dios nos dice todo lo contrario, que Jesucristo tuvo hambre. Entonces eso quiere decir que tenía un cuerpo, ¿no? Que experimenta hambre. Ahora él pasó 40 días sin comer y después de esto, pues obviamente tiene hambre. ¿Por qué soy reiterativo en esto? Porque quiero que notes algo. Había una necesidad física. No era algo inventado, no era algo un lujo, no era un extra, sino era algo que pues tenía hambre y era normal querer comer. ¿Sale? Entonces, lo que nosotros vemos aquí es que Jesucristo tuvo hambre. Después le dice Satanás, si eres el hijo, entonces versículo 3, el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. ¿Cuántos de nosotros probablemente lo hubiéramos hecho, no? Bueno, ¿qué tiene de malo convertir una piedra en pan? O sea, tengo hambre, ¿no? Y quiero que aquí podamos ver una enseñanza muy valiosa, y es que nosotros el día de hoy muchas veces justificamos, tendemos y somos muy dados a justificar nuestras malas prácticas, nuestras fallas, en que es una necesidad, en que pues lo necesitábamos o que lo queríamos. Y aquí vemos con Jesucristo, en el caso de Jesucristo, que a pesar de haber una necesidad física, no fue una justificación para que Él actuara de una manera diferente o que mostrara una obediencia diferente a su Padre. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros tenemos que reflexionar si hemos estado poniendo como pretexto nuestras necesidades físicas para pecar o para desobedecer la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Cómo cuáles serían estas? Muchos, por ejemplo, hombres o mujeres que engañan a su esposo o a su esposa, dicen, ay, es que te engañé porque soy hombre y tengo necesidades, o soy mujer y me abandonaste, ¿no? Sí, pero nunca la necesidad física va a justificar el actuar de una manera que no agrada a Dios. Muchas veces es que yo lo quería y por eso lo robé. Sí, pero una necesidad nunca justifica. Y ese es el punto al que quiero llegar. Quiero que veamos cómo Jesucristo nos muestra que a pesar de una necesidad, las necesidades nunca van a justificar la desobediencia. Ahora, quiero que notemos así viéndolo como completo, ¿cuál era el punto aquí de Satanás con Jesucristo? Le estaba diciendo, demuéstrame que eres el Hijo de Dios convirtiendo estas piedras en pan, porque tienes hambre, ¿no? Entonces, el día de hoy podemos llegar a escuchar la misma clase de mentira, ¿no? Y esto lo vemos, a lo mejor no estás muy familiarizado, o a lo mejor sí, pero hay un movimiento de pensamiento dentro del cristianismo, también fuera, que es esta corriente de la prosperidad, en la que para demostrar que eres un verdadero hijo de Dios, tienes que comer bien, tienes que vestir bien, tienes que ganar bien. Demuéstrame que eres hijo de Dios convirtiendo esta piedra en pan. ¿No se te hace la misma idea? Y sabes, nosotros no demostramos ser el Hijo de Dios, o Jesucristo no demostraba o no dejaba de ser Hijo de Dios porque no tuviera o porque no hubiera comido.
Él era hijo de Dios porque había nacido del Padre. Bueno, perdón, no era, eso es en cuanto a nosotros, somos hijos de Dios porque nacimos del Padre, o porque nacimos a través del Espíritu Santo de nuevo, ¿no? Pero Jesucristo era hijo de Dios porque Él era Dios. Él no necesitaba probarlo a través de las cosas que podía comer o de las cosas que podía tener. Y el día de hoy quiero que notes que tristemente esto se ha infiltrado en muchas de las iglesias, en las que para demostrar que verdaderamente eres un hijo de Dios tienes que tener. Y sabes, quiero que puedas notar que gran parte de los personajes bíblicos vivieron en estrechez. No todos, pero algunos. Y eso no era un símbolo de pecado, de que anduvieran mal o que Dios no los quisiera, sino era parte de la vida que les tocó vivir. Y sabes, el día de hoy creo que es exactamente lo mismo. Y checa la respuesta de Jesucristo. La respuesta de Jesucristo es: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Entonces nos damos cuenta que Jesucristo está poniendo en perspectiva para nosotros lo que verdaderamente importa, o cuáles son los propósitos de Dios. Y no son únicamente el darnos lo físico. Hay muchas cosas espirituales que son mucho más importantes que el mismo alimento. Y sabes, tristemente en la iglesia, muchas personas el día de hoy están más enfocadas y más preocupadas por lo que pueden pasar por su garganta y lo que puede llegar a su estómago, y dejando en segundo término lo que nutre su alma y lo que transforma vidas para siempre. Si el día de hoy te has enganchado con este tipo de pensamiento, en el cual para demostrar que eres hijo de Dios o que tienes una relación con Dios, tienes que vivir bien, tienes que comer bien, fíjate, eso es una mentira, eso es parte de un discurso satánico. No te enganches con eso, ¿sabes? Esto es una idea que prevaleció en el paganismo durante mucho tiempo. Aquellos con buena relación con la deidad se vivían bien. Pero, ¿sabes? Nosotros vemos en el caso de Jesucristo, Él dice que no tenía dónde recostar su cabeza. Nosotros vemos, por ejemplo, a Juan el Bautista, ¿no? Que se vestía con pieles de animales y comía cosas, pues, silvestres. Vemos, como te digo, a grandes personajes de la Biblia, todos y cada uno de ellos, experimentando en muchos casos estrechez física o cierta necesidad física, pero grandemente bendecidos en lo espiritual. Y no únicamente eso, sino siendo para bendición de muchos. Ahora, esto es algo muy importante. Pablo dice, hablando de los padecimientos, de las cosas que le tocó vivir, él dice como empobrecidos, pero enriquecidos. Y eso es algo interesante, ¿no? Como en teoría o a la vista pudiera parecer que estaba empobrecido, pero ayudando y proveyendo y enriqueciendo a muchos, ¿no? Y qué importante es que la iglesia, el creyente, no pierda de vista que hay algo más que lo físico para cada uno de nosotros. Decíamos antes del corte, estábamos viendo esta parte tan conocida cuando Jesús le dice, no solo de pan vivirá el hombre, y estábamos hablando cómo muchas veces nosotros como seres humanos ponemos nuestros ojos, nos enfocamos más en lo que podemos tocar, en lo que puede pasar por nuestra garganta y llegar a nuestro estómago, que lo que Dios puede darnos de manera espiritual, que realmente es lo que tiene verdadera trascendencia. Ahora, llegamos al versículo 5. Dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Ahora, quiero que notes aquí algo muy interesante, es que Jesucristo en ningún momento discute con Satanás que pueda o no pueda dárselos. Él se enfoca en esta sugerencia y quiero que notes, la tarea de Jesucristo
era venir al mundo, morir en la cruz y a través del sacrificio en la cruz, redimir para con el Padre todo pueblo, toda lengua y toda nación. Y lo que iba a suceder en la cruz era que todo iba a estar bajo sus pies. ¿Notas esto? Entonces Satanás le está ofreciendo una alternativa a Jesús que no incluye la cruz. Le dice, mira, tú puedes obtener todo eso a lo que veniste, todos los reinos, todas las naciones, si tú te postras y me adoras. Ahora, he escuchado a algunas personas que les causa cierto como conflicto este versículo. Era de Satanás, no era de Satanás, no que Dios es... Recuerden que con nosotros vamos al libro de Génesis. Dios le da la autoridad al hombre, le encarga o pone a cuidado del hombre la tierra para enseñorearse de ella y sojuzgarla. Entonces, el hombre tenía esa posesión de la tierra dada por Dios, pero en el momento que él peca, se vuelve esclavo del pecado y él cede todo este derecho a Satanás. Entonces, lo que está pasando aquí es que Satanás piensa o sabía que tenía, sabía que tenía poco tiempo en seguir teniendo de alguna forma este derecho que le había sido cedido por el hombre en el momento que pecó, y le está ofreciendo a Jesucristo el recuperar todo esto sin la cruz. Es decir, no darle la gloria al Padre, sino darle la gloria a Satanás. Y nosotros podemos decir, ay, de locos que lo haría Jesús, jamás lo haría. Pero imagina, o sea, si tú te pones a pensar en la propuesta, pues era bastante tentadora el hecho de no tener que sufrir. Y tú dices, no, Jesús jamás aceptaría eso. Y sí, o sea, estoy de acuerdo con eso, pero piensa en eso, o sea, era no sufrir. O sea, a veces lo vemos como muy superficial, la muerte en la cruz. Era una de las muertes más terribles que existía en el mundo. O sea, era agonizante, era terrible. Y no sé qué hubieras hecho tú. No sé qué decisión hubieras tomado como ser humano. Que te ofrezcan lo mismo, pero sin sufrir. Y a lo mejor hoy desde tu, ¿cómo se llama? Poniendo tu cara muy religiosa dirías, no, yo jamás lo haría. Pero, ¿sabes cuántas veces lo hemos hecho? Que tratamos de ganar o hacer las cosas de la manera fácil. Hay muchas personas el día de hoy, ¿no? Y en todos los aspectos, por ejemplo, quieren tener una pareja, ¿no? Pero dicen, ay, eso de casarse, tener la responsabilidad, ay, no, guácala, pues vamos a vivirnos juntos, ¿no? O algunos ya ni eso, algunos nada, se están un rato juntos y después me olvido de las demás personas, ¿no? Y entonces obtenemos todos los beneficios sin el sacrificio necesario. ¿Cuántas personas, ¿no? Y lo vemos el día de hoy, ¿no? ¿Cuántas personas, por ejemplo, que les gustan los lujos, la buena vida, ¿no? Pero no les gusta el esfuerzo, no les gusta estudiar, no les gusta sacrificarse, desvelarse estudiando, trabajando, obteniendo las cosas, ¿no? Y roban, compran un título, y lo obtienen. Y la verdad es que lo obtienen, ¿no? Y muchas veces decimos, ay, pero pues ni lo disfruta. No, es que la verdad es que mucha gente sí lo disfruta. Me da risa a veces cuando llego a pensar en eso, cuando escucho personas hablando de eso, ¿no? De personas que tienen dinero mal habido, ¿no? Y dicen, ay, pero ni siquiera lo han de disfrutar. Te apuesto que sí lo disfrutan. Porque yo, o sea, he podido observar a personas que tienen dinero mal habido y lo disfrutan. No viven con miedo, o sea, se dan una buena vida. Y esta es la verdad, o sea, que a través de Satanás puedes obtener cosas. Y esa es la realidad, tristemente, del mundo el día de hoy. Haciendo las cosas mal se pueden obtener cosas. Por eso es tan atractivo. Por eso es tan atractivo porque no hay esfuerzo, no hay sacrificio. Y entonces puedes tener todos los beneficios. Pero está el otro camino. Ahora, el otro camino en lo físico pues implica obviamente el sacrificio, ¿no? Y la satisfacción de haber hecho bien las cosas. Pero tú dices, bueno, ¿y eso para qué? Pero cuando hablamos en el aspecto espiritual, aquí no hay atajos, no hay, o sea, no hay un atajo para llegar con Dios. Y Satanás muchas veces quiere convencerte de que lo hay, de que tú puedes ganarte algo con Dios sin tomar tu cruz,
dando dinero, o no comiendo esto ciertos días de la semana, o haciendo unas oraciones, unos rezos. Y sabes, la verdad es que no funciona así. Jesucristo dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, muera a sí mismo y sígame. Y sabes, para ser un seguidor de Cristo, está la cruz. Está un lugar en el que tú y yo tenemos que morir a nosotros mismos, arrepentirnos de la vida que llevamos y llevar la vida que Dios quiere para nosotros. La misma Biblia indica y enseña que es un camino difícil. Y dice que amplio es el camino que lleva a la perdición y estrecho es el camino que lleva a la vida eterna. Es difícil, hay un sacrificio, pero es necesario pagarlo. Y eso es algo que Satanás quería ofrecerle a Jesucristo, el ganar o el llegar a tus metas sin la cruz, sin el sacrificio. Pero Jesucristo le dice, respondiendo, dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. De nada te sirve que te echen agua bendita, de nada te sirve que el pastor te dé una bendición si tú no estás bien con Dios. De nada te sirve ir a una iglesia y ahí estarte y meter todos los días. De nada te sirve dar todo tu dinero. De nada. Si tú no tienes una relación con Dios no hay atajos. Con Dios no puedes comprar nada. Y necesitas ir a través de Jesucristo, de su cruz, tomar la tuya y seguirle, es decir, arrepentirte y cambiar tu vida. Es cambiar tu forma de vida. No hay otra forma. Y muchos siguen el día de hoy escuchando la voz de Satanás y haciéndole caso y pretendiendo seguir sus pasos y pensando que van a llegar a la meta sin el sacrificio de la cruz. Y te digo, no se puede. Hay un dicho por ahí, que todos los caminos llevan a Roma, por lo tanto todas las religiones llevan a Dios. Y déjame decirte que no es así, eso no es lo que enseña la palabra. La Biblia dice, porque dice, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo. Y Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, no todas las religiones llevan a Dios, no todos los caminos llevan a Dios, un solo camino y un solo mediador, Jesucristo. Y si no tienes a Jesucristo, no tienes nada con Dios. Eso es lo que enseña la Biblia. Podrás decir, ay, es que eso se escucha muy tajante, a lo mejor no es cierto, no confíes en mí, confía en lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice que no hay otro camino y no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. Y eso es algo que nosotros tenemos que pensar y reflexionar. Ahora, el siguiente versículo, versículo 9, dice que le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Imagínate esto, ¿no? Satanás conoce la Biblia, y si tú nunca habías escuchado esto, déjame decirte que sí, él la conoce, y tristemente mucho mejor que varios creyentes o que varios religiosos. Digo, él tiene siglos, años conociéndola y es experto en corromperla, es experto en torcerla y presentar una visión distorsionada de lo que es la verdad de Dios. Recuerda a Eva, cuando estaba en el huerto del Edén. Dios le dice, no coman del árbol del bien y del mal. Y Satanás le dice, oye, con que Dios dijo que de ningún árbol podían comer. Satanás conocía las palabras de Dios y presentó a un Dios malvado que no quería, a pesar de lo bonito que se veía todo, que Eva comiera de nada. Satanás, como te digo, es experto en torcer la palabra de Dios. Y a pesar de que nosotros sabemos que la Biblia dice que Él vino para destruir, Satanás vino para destruir, para matar, para engañar, aún así, a sabiendas de que es mentiroso, le creemos. A sabiendas de que quiere matarnos, le seguimos. Y a sabiendas de que quiere que es un destructor,
le confiamos nuestros caminos. Seremos necios si seguimos por este camino, no haciendo caso a las palabras de verdad. Estábamos hablando antes del corte, estábamos en el versículo 10 y 11, cuando desde el 9, Satanás le dice a Jesucristo, si eres, y lo puso sobre el pináculo, dice, del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Y entonces cita un versículo, unas porciones de los Salmos, en las que él dice que a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden, en las manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Había un relato rabínico entre los judíos, entre los hebreos, y ellos tenían esta creencia que cuando el Mesías apareciera, él iba a aparecer por primera vez en lo más alto del templo. Y como les digo, esta era una creencia rabínica, ¿no? No hay ninguna evidencia en la Biblia que pueda respaldar o que hubiera una profecía acerca. Esto simplemente era una creencia que ellos tenían. Ahora, definitivamente pasó, porque bueno, aquí vemos que Jesucristo, Satanás lo lleva y lo pone en lo más alto del templo, ¿no? Si lo vieron personas o no lo vieron personas, bueno, eso es otra cosa, ¿no? No lo sabremos, pero de que lo puso ahí, lo puso ahí. Ahora le dice, aviéntate. Imagínense el show, ¿no? Jesucristo aventándose y de repente abriéndose el cielo, viniendo ángeles, salvando a Jesucristo y toda la gente, wow, asombrada, ¿no? Y hubiera pasado, o sea, definitivamente Dios no hubiera permitido que Jesucristo le pasara nada. Y el mismo Jesucristo, con el poder que moraba en ello, pudo haberle impedido que cayera, ¿no? Pero no era la forma en la que él iba a entrar. No una forma así como de espectáculo, sino había algo que había sido profetizado, que sí había sido profetizado. Y nosotros lo vemos que sucede en el evento que conocemos como el Domingo de Ramos, ¿no? Cuando es la entrada triunfal a Jerusalén, cuando todas las personas cantan, Hosana al Hijo de David, y entonces Jesucristo entra y cumple la profecía montando un burrito, y como todas las personas con las palmas, el cántico. Eso había sido profetizado e incluso por fecha. Nosotros podemos ir al libro de Daniel si te interesa. Tenemos ahí un estudio en el libro de Daniel en nuestra página de internet. Capítulo 9 habla acerca de esto, ¿no? Cuando la fecha exacta en la que Jesucristo iba a entrar y se cumplió. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, vemos aquí que Satanás estaba proponiéndole esto, ¿no? Y quiero que notes las palabras de Satanás. Quiero volvértelas a leer. Aquí dice, respondió Jesús y le dijo, vete de mí, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Demuestra que eres hijo de Dios con que si tú te avientas, no te va a pasar nada. De esa forma vas a demostrar que verdaderamente eres hijo de Dios. Y como en las ocasiones pasadas, como te acababa de decir, el que Jesucristo fuera detenido por ángeles o no, no definía quién él era. Él era el Hijo de Dios porque era Jesucristo. Y sabes, también el día de hoy, hay esta creciente pensamiento entre algunas iglesias cristianas y fuera de la iglesia, en el que si tú, para demostrar que eres hijo de Dios, para demostrar que estás bien con Dios, todo te tiene que salir bien. Es esa locura mal percibida acerca de la fe, ¿no? En la que si tú eres hijo de Dios no tienes que enfermarte, o si estás enfermo se te tiene que quitar luego, y entonces dilo para que se te quite y tú confiésalo, decláralo. Y es verdad que Dios puede sanar, y es verdad que Dios puede guardarnos de enfermedad, y es verdad que Dios puede darnos dinero, y es verdad, Dios tiene poder para todo eso. Pero eso no demuestra si somos hijos de Dios o no. Solo demuestra una actitud caprichosa, egoísta y alejada de toda verdad bíblica. Porque nosotros debemos de preguntarnos, bueno, ¿eso es lo que tú quieres ahorita para mí, Dios?
Y por eso Jesucristo responde de esta manera. Respondió Jesús, le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces vemos que el hecho de querer obligar a Dios a que haga algo, el exponer nuestra vida, el exponer nuestra salud, de una manera para probar a ver si Dios aparece o no, es tentarlo y es actuar mal. Y Jesucristo dice, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, cuando nosotros necesitemos algo, Dios nos ha dado muchas formas y métodos. Por ejemplo, necesitas alimento, necesitas provisión económica. Bueno, lo primero que tienes que hacer es entender que Dios te dio manos para trabajar, te dio fuerzas para ir al trabajo, ¿no? Y Dios puede proveer a través de eso. Definitivamente puede proveer de una manera milagrosa, ¿no? Como en la alimentación de los 5,000. Y sucede, Dios lo puede hacer. Pero el obligar a que Dios tome ciertas acciones nada más por nuestro capricho, no habla nada, habla de que desconocemos quién es Dios. Él, como te he dicho en otras ocasiones, no solamente es todopoderoso, sino también es soberano. ¿Qué significa esto? Que tiene todo el poder, eso es todopoderoso, tiene todo el poder para hacer, pero soberano es que tiene también el derecho y el poder para usar su poder como Él quiera, como a Él le plazca. Y nos cuesta entender que hay veces que Dios no quiere sanar. Decimos, pero ¿por qué está malo? No es maldad, tiene propósitos. Lo vemos en la vida de Pablo, lo hemos mencionado muchas veces. Pidió 3 veces porque se le quitara una enfermedad y Dios no se la quitó. En cambio le dijo que sea suficiente mi gracia para ti. Y Pablo oró por muchas personas y muchas personas sanaron. Pero Dios, en sus propósitos que son mayores a los nosotros y no entendemos en algunas ocasiones, no entendemos, pero así lo ha planeado Dios, ¿no? Yo conozco a mucha gente que hasta el día de hoy está enojado con Dios por esto, ¿no? Pero, ¿y por qué está enojado? Dicen, yo ya no creo en Dios porque me quitó a mi mamá, o yo no creo a Dios porque me quitó a mi esto, a mi familiar, ¿no? Y no lo digo con ligereza, porque yo mismo he perdido personas que amo, personas que creían en Dios, pero también tengo que ser congruente y poder decir, o sea, si yo digo que Dios es todopoderoso, bueno, Él puede usar su poder para lo que Él quiera. No me debe nada, no nos debe nada a la humanidad. Todo lo contrario, le debemos todo a Él y nos regala vida. ¿Sabes? Una vez entendía esto, el aire que tú estás respirando en este momento por tus pulmones es prestado. O sea, no, no es tuyo, es de Dios. Y cada respiro estás tomando algo que no te pertenece. A cada palpitar de tu corazón estás usando energía que no es tuya. Todo le pertenece a Dios. Y en su misericordia el de hoy te tiene aquí. ¿Por qué nos tiene aquí? Esa es una excelente pregunta que me gustaría responderte brevemente. Dice que la voluntad de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios te regala vida para que te acerques a Él, para que le conozcas, porque lo que Él está interesado es darte una vida eterna, una vida con Él. No son estos 80, 90 años aquí en la tierra, sino es una eternidad. Y este es un preludio, es una oportunidad para conocerle y acceder a esa vida eterna. Pero muchos malgastan el tiempo que Dios les da y lo desperdician, no sabiendo que hay algo más, o sabiendo pero queriendo ignorarlo. Y si tú el día de hoy estás oyendo esto, tienes que saber que Dios te ama y a veces muestra también su amor a través de la corrección, porque es de la única manera que entendemos y nos da algo conforme a nuestro carácter con el propósito no de lastimarnos, sino de acercarnos a Él. Si el día de hoy ese es tu caso, te animo, acércate a Dios, acércate, porque Él puede transformar tu vida. Y de esta manera como Jesucristo, estando en el lugar más alto y Él sabiendo que era Dios, Él pudo haberse aventado y decir sí, pero no le iba a demostrar nada a Satanás con esto. Él seguía siendo hijo de Dios. Y sabes,
No necesitamos esas muestras, esas demostraciones. Dios es real y Dios nos ama. Y no debemos caer en esta mentira, en este diálogo con el enemigo. Y dice, cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Eso quiere decir, y a lo mejor nunca lo habías visto de esta manera, que después volvió a tentarlo. Y sí, ¿sabes? Nosotros nos vamos a enfrentar a tentaciones del enemigo constantemente. Y muchas veces vamos a decir, ay, ya por fin se fue. Y ¿sabes? Mañana va a venir con otra. Pero la Biblia nos dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y hemos sido llamados a resistir al diablo. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de esto al regresar al corte. ¿Qué debemos de hacer nosotros? ¿Andar ahí peleándonos con el enemigo, con Satanás y mandándolo al infierno y atándolo? ¿Eso es bíblico? ¿Eso viene en la Biblia? ¿Eso es la guerra espiritual? Y si a ti te interesa esto, bueno, pues ahorita que regresemos del siguiente corte lo vamos a ver. Pero me gustaría poder recordarte antes nuestros números por si tienes dudas, preguntas o comentarios. Es el 2227 860095 o en Facebook Calvary Chapel Puebla, nos puedes encontrar así, o en internet www.calvary Chapel Puebla, Calvary con V I o I E Y al final, Calvary Chapel Puebla. Y vamos a estar subiendo todos estos estudios. Ahí tenemos muchos más estudios que están de manera totalmente gratuita. Los puedes escuchar, los puedes descargar para que tú puedas seguir creciendo en tu conocimiento en el Señor Jesucristo. Y antes del corte estábamos hablando de esto, ¿no? Dice versículo 13, y cuando el diablo hubo acabado, toda tentación se apartó de él por un tiempo. Y decíamos que, pues, por lo que vemos aquí, es que obviamente, pues, Satanás en alguna otra ocasión, a pesar de que no tenemos registro, pues volvió a tentar a Jesucristo, ¿no? De formas, pues, que no conocemos. Y hablábamos de que es lo mismo en nuestra vida, que nosotros somos susceptibles a ser tentados por Satanás, por el enemigo. Y así como Jesucristo deberíamos de aprender a poder resistir en la tentación, tener la palabra de Dios que nos ayuda a salir adelante. Ahora, estábamos hablando si es que entonces nosotros deberíamos, así como Jesucristo, decirle, vete de aquí, Satanás, y reprenderlo y estarlo como dándole así tijerazos o espadazos. Y hay una práctica que se conoce como guerra espiritual y algunos la han confundido con esto, con estar reprendiendo, y deberíamos de preguntarnos, ¿esto es la guerra espiritual o esto es lo que nosotros deberíamos de hacer? Bueno, la primera cosa que nosotros tenemos que entender es que a diferencia de Dios, y eso es algo importante, Dios es omnipresente, Satanás no. Tú me dirás, bueno, ¿por qué dices esto? Esto es algo muy, muy importante de entender. La única persona, o el único que es omnipresente es Dios, que puede estar en todas partes al mismo tiempo. Satanás no puede. Entonces, probablemente, imagínate, o sea, a lo mejor se escucha chistoso, pero no lo es. A veces se llega a hacer, ¿no? Tú estás aquí gritándole a Satanás, vete, quién sabe qué, y ni siquiera está ahí, porque él no puede estar en todas partes. Él no es omnipresente, eso es un atributo único de Dios. Definitivamente hay otros tipos de espíritus que trabajan o sirven a Satanás, los demonios, que son los que también producen tentación, pero quiero decirte que no en todas las ocasiones es Satanás. Entonces es un primer punto importante. El libro de Efesios en el capítulo 6, en el versículo 12 nos dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha espiritual es en ese ámbito, ¿no? Dice también el libro de Efesios que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, sí, sabemos que nuestra batalla es en el ámbito espiritual. Entonces, ¿cómo es que nosotros llevamos esa lucha? Bueno,
El libro de Santiago en el capítulo 4, versículo 7, nos dice cómo. Nos dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces, Dios no, y en ningún versículo, si quieres búscale, Dios no dio al hombre el ministerio de andar reprendiendo a Satanás, ni atando, ni ¿cómo se llama? Demonios, ni atando a Satanás, porque imagínate, o sea, si realmente tuviéramos ese pues poder, pues ¿por qué nos juntamos todos los cristianos? Decimos Satanás vete al infierno y se va al infierno y ya se acabó. ¿Para qué vino Jesús? Y que también se vayan todos los demonios y ya, felices. Pero no es así, porque el hombre no tiene esa capacidad. Y digo hombre como especie, hombre y mujer no tenemos esa capacidad. Someteos, lo que dice Dios que sí tenemos es someternos a Dios, entonces necesitamos estar bajo la cobertura de Dios, someternos a Dios, resistir al diablo y él eventualmente va a huir de nosotros. ¿Por qué no debemos de reprender a Satanás? Bueno, nosotros podemos ver varias citas que hacen referencia a esto. Nosotros, por ejemplo, vemos en el libro de Zacarías, en el capítulo 3, que dice, Jehová te reprenda. O sea, y por ejemplo nosotros también vemos, ¿no?, en el libro de Judas, que incluso el arcángel Miguel, siendo el arcángel Miguel, él no se atrevió o no se puso en el punto de pelear con Satanás. Él dice exactamente lo mismo, Jehová te reprenda. Y a veces como creyentes, pues a lo mejor muy mal informados, pues ahí nos ponemos en un diálogo con Satanás que pues ni deberíamos, ¿no? Quiero leerte Judas, nace en un solo capítulo, versículo 9, dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputaban por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero y habla acerca de los falsos profetas, falsos maestros, dice, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Y habla también el versículo 8, dice, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores, ¿no? Y entonces, ¿de qué nos habla este versículo? O sea, que una marca de un falso profeta o de un falso maestro es esto, ¿no? O sea, le está reprendiendo a cuanta cosa no entiende. Y dice este libro de Judas que ni siquiera el mismo arcángel Miguel se atrevió a proferir algo en contra de Satanás, sino dijo, el Señor te reprenda. Porque Él es el único que puede reprender y es el único que ha ganado y es el único que va a poder enviarlo al infierno y es el único que ha vencido. Por eso nosotros necesitamos estar sometidos a Dios, como dice el libro de Santiago, sométanse a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Es necesario que el creyente conozca la palabra, es necesario que el creyente esté sometido a Dios. Es necesario que el creyente viva en fe y entonces Dios sale por nosotros. Qué importante es que nosotros podamos conocer la Escritura y no andar, y en algunos casos, o sea, no es como, no lo hacen por maldad, sino en alguna forma mal informados. La guerra espiritual existe, definitivamente existe y la vivimos todos los días. La guerra espiritual no es cuando estás en un salón sacando demonios. La guerra espiritual es la que cada cristiano llevamos todos los días, resistiendo las tentaciones, que a veces son muchísimas en el día. Tratando de vivir una vida bíblica correcta, una que agrade a Dios. Esa es la verdadera guerra espiritual. Y el libro de Hebreos nos da también una salida. Dice que acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para poder obtener el oportuno socorro. Es decir, que cada vez que tú te veas tentado, acudas a Dios y le digas, ayúdame, te necesito. No te pongas a pelear con nadie, con nada. Pídele ayuda a Dios y Él te va a ayudar. Él va a salir por nosotros. Entonces, pues me gustaría orar por ti para que puedas perseverar en esto. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo que pudimos pasar hablando en el libro de Lucas. Te ruego por cada uno
de las personas que están oyendo, si están viviendo tentación en este momento, problemas, pruebas, que puedan aferrarse a ti y conocerte como el Dios que salva, el Dios que todo lo cambia, el Dios que transforma vidas. Gracias, Padre, te amamos en el nombre y te bendecimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Soy Iván Olasco y me dio mucho gusto estar contigo. Hasta luego.